Hola, bienvenidos a este canal de audiolibros. Si te apasiona la literatura y disfrutas de historias que te invitan a reflexionar sobre la sociedad, te encuentras en el lugar adecuado. No olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos contenidos. Hoy comenzamos una obra clave de la literatura española, La Yernocracia, escrita por Leopoldo Alas, conocido como Clarín. En esta obra, el autor hace una crítica mordaz a la sociedad española de su época, centrándose en las dinámicas familiares y la creciente influencia de los yernos en las decisiones dentro del hogar. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos cómo la figura del yerno se convierte en un símbolo de poder, desplazando otras figuras tradicionales de autoridad. Cada capítulo desentrañará una nueva capa de esta crítica social, analizando las estructuras familiares y sociales con un estilo irónico y profundo. Prepárate para sumergirte en un análisis que, aunque escrito hace más de un siglo, sigue siendo sorprendentemente relevante hoy en día. Capítulo 1. La familia y su estructura. En este primer capítulo de La Yernocracia, Leopoldo Alas Clarín nos introduce a la crítica principal de la obra, el análisis de la familia como la unidad básica sobre la cual se tejen las estructuras de poder y autoridad. Para Clarín, la familia no es solo un lugar donde se dan relaciones de afecto, sino también un microcosmos donde se reflejan las dinámicas sociales más amplias. La historia se sitúa en un contexto donde la familia tradicional aún sigue siendo el centro de la vida social, pero donde ya se perciben las grietas de una estructura que empieza a desmoronarse. La figura del yerno, un personaje que en apariencia es un miembro más de la familia, comienza a adquirir una relevancia que nunca tuvo antes. Los padres, especialmente los padres de las hijas, pierden terreno, y sus decisiones se ven influidas por los hombres que han llegado a sus hogares como esposos de sus hijas. A través de los personajes principales, Clarín nos muestra cómo esta dinámica no es solo una cuestión de poder, sino también de cambio social. En la estructura familiar tradicional, el patriarca era la figura indiscutible. Sin embargo, el ascenso de los yernos no solo altera el orden jerárquico de la familia, sino que también refleja las transformaciones de una sociedad en la que los valores tradicionales se ven cuestionados por una nueva visión del mundo, que a menudo se asocia con las clases medias emergentes y sus aspiraciones. Pero, más allá de los cambios estructurales, Clarín también nos habla de las emociones que este ascenso genera en los miembros de la familia. El padre de la familia, que había estado acostumbrado a la supremacía y al respeto, se ve relegado a un segundo plano. A menudo, este proceso es sutil, casi imperceptible, pero su efecto es profundo. La figura de autoridad, la persona que dictaba las reglas y las decisiones, es sustituida por una nueva clase de hombre, el yerno. Y aunque este cambio puede parecer solo un movimiento dentro del ámbito privado, tiene profundas repercusiones en la estructura social en general. Clarín utiliza un tono irónico para mostrarnos las contradicciones de esta nueva realidad. Los padres de familia, a menudo de carácter débil o sumiso, permiten que el yerno, muchas veces con actitudes de superioridad, vaya tomando decisiones por ellos. La ironía de Clarín es palpable cuando pone en evidencia cómo estos padres, que alguna vez fueron los pilares de la familia, ahora se ven reducidos a simples espectadores, incapaces de frenar la creciente influencia de los hombres que se han casado con sus hijas. En este primer capítulo, el autor establece las bases de lo que será una crítica constante a los roles familiares tradicionales y cómo estos se ven transformados por la irrupción de los yernos. Nos hace pensar en cómo las estructuras de poder, aunque parezcan inmutables, están siempre sujetas a cambios. Los valores de autoridad, respeto y tradición, que una vez definieron la vida familiar, se ven trastocados por los intereses de una nueva generación, que aspira a redefinir el orden social. Así, la yernocracia comienza con una observación aparentemente sencilla. En la familia, como en la sociedad, siempre hay una lucha por el poder. Y aunque este poder se ejerza de manera tácita y casi invisible, su influencia es suficiente para alterar el curso de las relaciones humanas y las estructuras sociales. En este primer capítulo, Clarín nos invita a reflexionar sobre cómo, a veces, las revoluciones más silenciosas son las que ocurren en los hogares, y cómo, en muchas ocasiones, los verdaderos líderes no son aquellos que tienen la apariencia de autoridad, sino aquellos que logran, de manera astuta y persuasiva, adueñarse de la estructura misma sobre la cual se basa la vida familiar. Capítulo 2. El ascenso de los yernos. En este segundo capítulo de La Yernocracia, Leopoldo Alas Clarín profundiza en una de las dinámicas más complejas y sutiles de la obra,
el ascenso de los yernos como figuras de poder dentro del seno familiar. Clarín no solo nos presenta una crítica social, sino que va más allá, analizando cómo este ascenso no es un hecho aislado, sino el reflejo de un cambio profundo en la estructura social y de poder de la época. Los yernos, en su mayor parte, eran vistos por la sociedad como simples miembros de la familia que habían llegado por la vía del matrimonio, es decir, por un vínculo que no les confería poder hereditario ni autoridad tradicional. Sin embargo, en las páginas de este capítulo, Clarín revela cómo este tipo de relación comienza a adquirir una nueva dimensión. Los yernos empiezan a jugar un papel más importante, uno que va más allá de ser meros esposos o familiares políticos. Su influencia, en muchos casos, comienza a superar a la de las figuras más tradicionales, como los padres y los abuelos. Es crucial entender el contexto en el que Clarín sitúa su crítica. La España de finales del siglo XIX y principios del XX, una sociedad que aún mantenía estructuras jerárquicas muy marcadas, pero que, al mismo tiempo, comenzaba a sentir los efectos de un cambio social que venía, en gran medida, de la creciente urbanización, los avances tecnológicos, por supuesto, los cambios en la estructura económica. Clarín nos presenta a estos nuevos personajes, los yernos, no como villanos evidentes, sino como actores inteligentes, calculadores y a menudo discretos, que logran manipular las estructuras de poder de manera sutil, casi invisible. Los yernos no necesitan levantar la voz ni reclamar lo que quieren. Su influencia crece de manera gradual, a través de su capacidad para tomar decisiones familiares y para ganarse la simpatía de las matriarcas del hogar, las madres de sus esposas. El autor describe con una aguda ironía cómo, en muchos casos, el yerno se convierte en el verdadero jefe de la familia, incluso si el padre sigue siendo la figura que ocupa oficialmente el cargo de patriarca. La astucia del yerno reside precisamente en su capacidad para no mostrar abiertamente su poder. En lugar de enfrentarse al padre de familia en una lucha directa, utiliza la diplomacia, las alianzas sutiles y, en muchos casos, el encanto para ir ganando terreno. Esta estrategia, según Clarín, es lo que permite que los yernos asciendan sin generar grandes conflictos. Lo que parece ser una relación armoniosa entre el yerno y el suegro es, en realidad, una estructura de poder en la que el primero está tomando decisiones detrás de las cortinas, mientras que el segundo se queda con el honor y la apariencia de autoridad. Además, Clarín critica la falta de capacidad de los padres, y especialmente de los hombres mayores, para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Este tipo de impotencia, que puede verse en los personajes de la obra, refleja una crítica más amplia a la sociedad de la época, donde los antiguos valores patriarcales ya no se correspondían con la realidad. A medida que los yernos comienzan a ocupar posiciones de poder, la figura del patriarca se ve, no solo relegada, sino también despojada de su legitimidad. Los padres se ven atrapados entre la necesidad de mantener la autoridad, algo que la sociedad les ha enseñado que deben hacer, y la imposibilidad de hacerlo en un entorno donde las estructuras familiares ya están cambiando. Es interesante notar que, en muchos casos, los yernos que logran ascender son aquellos que tienen una gran capacidad para adaptarse a los valores de la madre o de la esposa. Ellos entienden que el poder dentro del hogar no se basa únicamente en la posesión de bienes o en la autoridad pública, sino en la habilidad para manejar las emociones, las relaciones y las expectativas familiares. Los yernos más astutos son aquellos que logran hacerse pasar por los protectores, los sabios consejeros, los hombres que toman decisiones por el bien de todos, cuando en realidad sus decisiones siempre apuntan a beneficiar su propio interés. Pero, ¿por qué los padres, en su mayoría, aceptan esta nueva realidad? Clarín explora la psicología de los personajes y nos muestra cómo, en muchos casos, la ceguera de los padres se debe a su propia complacencia y falta de acción. Algunos padres, aunque conscientes de que sus hijos han perdido terreno, prefieren mantenerse en silencio, dejando que el yerno ejerza el poder, quizá porque no tienen ya la energía o la voluntad de luchar por lo que consideran perdido. Otros, por su parte, creen que, al no enfrentarse al yerno, están mostrando sabiduría y prudencia, cuando en realidad están renunciando al control. En este capítulo, Clarín también introduce una dimensión más compleja: el papel de las mujeres. La madre, en muchos casos, es quien sostiene la familia, no solo por su rol tradicional de cuidadora, sino también por su capacidad para manipular las relaciones de poder. La mujer de la familia, a menudo, ve en su yerno una figura en la que puede delegar muchas de las responsabilidades que antes recaían sobre el padre, quien ya no tiene la misma capacidad de decisión. Es una relación de poder compartido, pero también un juego de intereses y manipulaciones. El ascenso de los yernos es,
en muchos sentidos, el ascenso de una nueva clase social. Los yernos más exitosos son aquellos que, además de tener habilidades sociales, también tienen el respaldo de las clases medias emergentes, que empiezan a tomar fuerza en la sociedad española. Es esta clase media, en su búsqueda de estabilidad y prosperidad, la que permite que los yernos ganen terreno en los hogares, despojando a la vieja aristocracia de su poder. Clarín, al abordar estos temas, se vale de su afilada ironía para destacar lo absurdo de la situación. Lo que comienza como una simple cuestión de poder familiar se convierte en una reflexión profunda sobre el cambio social y la lucha por el control de los recursos y las decisiones dentro de un hogar. Este capítulo refleja cómo el poder se ejerce en formas invisibles, pero con efectos profundamente transformadores. Al mismo tiempo, Clarín plantea preguntas sobre la legitimidad de las estructuras de poder y cómo, en ocasiones, el cambio social ocurre sin que las personas se den cuenta de ello, hasta que ya es demasiado tarde para detenerlo. Capítulo 3. La hipocresía social. En este tercer capítulo de la yernocracia, Leopoldo Alas Clarín da un paso más en su crítica a la estructura familiar y social de su época, pero lo hace a través de una mirada más amplia, que abarca no solo la familia, sino también las normas sociales y los comportamientos que enmascaran la verdadera naturaleza de las relaciones humanas. Clarín expone, con una aguda ironía, la hipocresía que envuelve las relaciones de poder dentro del hogar y, por extensión, la sociedad española de finales del siglo XIX y principios del XX. La hipocresía social es, según el autor, una de las grandes falacias de la época. Las normas sociales y los valores que se predican en público no se corresponden con las realidades que se viven en la intimidad de los hogares. Mientras la sociedad exterior se esfuerza por mantener una apariencia de moralidad y respeto por las tradiciones, dentro de las casas se gestan complicidades y acuerdos que no solo traicionan esos valores, sino que también establecen nuevas jerarquías basadas en el interés personal y el poder oculto. Clarín comienza a desentrañar cómo la yernocracia no solo es una cuestión de poder familiar, sino una manifestación de una sociedad que se ha acostumbrado a vivir bajo una máscara de respeto y honor, mientras que las verdaderas relaciones de poder, corrupción y manipulación siguen ocurriendo bajo la superficie. La familia, como microcosmos de la sociedad, es un reflejo de la doble moral que impera en el resto de las instituciones sociales. Una fachada de armonía y equidad que oculta intereses personales y luchas de poder. En el contexto familiar, esta hipocresía se traduce en un juego de apariencias. Los yernos, por ejemplo, se presentan como miembros respetuosos, con un comportamiento adecuado y cortesía hacia los padres de sus esposas, mientras que detrás de esa fachada de buena voluntad se esconde un interés mucho más egoísta. Aunque aparentan ser los colaboradores perfectos en la vida doméstica, la realidad es que buscan, en muchas ocasiones, tener el control de las decisiones más importantes, desplazando a las figuras tradicionales de poder, como el propio padre. Clarín no se limita a hablar de la hipocresía de los yernos, sino que también señala cómo los propios padres de familia caen en este juego de apariencias. Los padres, especialmente los mayores, adoptan una postura de indiferencia o aceptación ante los ascensos de los yernos, y en su mayoría, se muestran complacientes, cuando en realidad sienten que su autoridad está siendo erosionada. Esta actitud es el reflejo de una sociedad que, aunque vive inmersa en un ideal de justicia, esconde, en la práctica, una lucha constante por el poder y el control. En este capítulo, el autor introduce la idea de que las verdaderas batallas por el poder se libran en el terreno de lo privado, donde las máscaras se caen y las personas se muestran tal como son, egoístas, manipuladoras, interesadas en su propio beneficio. Mientras que en público, la sociedad se adhiere a valores como la familia, el respeto, la honradez, en privado, esas mismas personas pueden ser los arquitectos de una red de manipulaciones que desestabiliza las estructuras tradicionales de poder. Esta hipocresía no se limita únicamente a los comportamientos de los yernos y los padres, sino que se extiende a toda la dinámica social. Las mismas figuras que en el ámbito público se presentan como defensores de los valores tradicionales, en sus hogares llevan a cabo prácticas que van en contra de esos mismos principios. La lucha por el poder dentro de la familia es solo una manifestación de una lucha mucho mayor en la sociedad en general. El desajuste entre la moral pública y la moral privada es uno de los puntos que Clarín explora con más profundidad en este capítulo. El autor utiliza la figura del yerno no solo como un símbolo de la transformación de la autoridad familiar, sino también como una representación de la clase media emergente, que, aunque con menos visibilidad y poder en la esfera pública, comienza a ganar terreno en el ámbito privado. Esta clase, en busca de estabilidad y ascenso social, se ve obligada a jugar el juego de las apariencias,
presentándose como respetuosa y obediente a las normas tradicionales, mientras que en realidad está dispuesta a quebrantar esas mismas normas para obtener poder. Clarín, con su ironía característica, critica la doble moral de esta sociedad. Los padres, por ejemplo, no tienen la fuerza ni la voluntad para oponerse abiertamente a los yernos, pero tampoco admiten públicamente que han perdido su autoridad. En este sentido, los yernos son los protagonistas de una revolución silenciosa que no necesita de grandes confrontaciones para ganar terreno. La clave está en la astucia, la manipulación y, sobre todo, en la capacidad de mantener las apariencias ante una sociedad que exige respeto por las formas, pero que tolera el fraude y la corrupción en el fondo. Al mismo tiempo, Clarín también pone en evidencia la complicidad de las madres en este proceso. Las mujeres, que en teoría deberían ser los guardianes del hogar, no solo permiten, sino que fomentan este ascenso de los yernos, a menudo por su propia conveniencia. Las madres, que tradicionalmente habían tenido una cierta autoridad en el hogar, ven en el yerno un aliado que puede tomar las riendas de la familia, mientras ellas se mantienen en un segundo plano, administrando la aparente armonía del hogar. Este capítulo, por tanto, no solo denuncia la hipocresía en el seno de la familia, sino que también cuestiona la moralidad de la sociedad en su conjunto. Clarín nos invita a reflexionar sobre las contradicciones inherentes a la vida social, donde lo que se predica en público no siempre es lo que se practica en privado. A través de la figura de los yernos, el autor señala cómo las estructuras de poder, aunque aparentemente estables y tradicionales, son vulnerables a las fuerzas del cambio que operan de manera invisible, pero efectiva. La crítica de Clarín es profunda y mordaz, mostrando que la verdadera lucha no se libra en el ámbito público, donde todo parece ordenado, sino en el ámbito privado, donde las relaciones familiares y las dinámicas de poder se entrelazan de manera compleja y, a menudo, contradictoria. Este capítulo desarrolla la idea de que la hipocresía social no es solo un tema de relaciones familiares, sino un reflejo de una sociedad que vive bajo una fachada de moralidad mientras sus estructuras internas están en constante transformación. El enfoque irónico de Clarín resalta las contradicciones y los intereses ocultos de sus personajes, invitando a la reflexión sobre las verdaderas dinámicas de poder en cualquier comunidad. Capítulo 4. El yerno y la sociedad. En este cuarto capítulo de la yernocracia, Leopoldo Alas Clarín dirige su mirada hacia una cuestión fundamental en la obra: el rol del yerno dentro de la sociedad más amplia, más allá de su inserción en la familia. A través de sus observaciones y críticas mordaces, Clarín no solo analiza cómo el yerno adquiere poder dentro del núcleo familiar, sino que también explora cómo su ascenso está vinculado a los cambios sociales y económicos de la época. El yerno, en este contexto, no es solo un personaje de una familia específica, sino un símbolo de un nuevo tipo de poder que comienza a imponerse en todos los niveles de la sociedad. Clarín establece que, en muchos sentidos, el yerno representa una clase media emergente que ha logrado integrarse en el núcleo de las familias tradicionales mediante el matrimonio, aprovechando la oportunidad para ascender en la escala social. Este fenómeno se inserta en un contexto histórico en el que la vieja aristocracia, a pesar de mantener su prestigio social, ha perdido la influencia que tenía en tiempos pasados. La sociedad española está experimentando una transformación en la que la riqueza y la posición social ya no dependen exclusivamente de los linajes o del patrimonio heredado, sino que también se ven influenciados por las alianzas, el ascenso económico y, especialmente, el poder político. Así, el yerno se presenta como el exponente de este nuevo orden. Su ascenso dentro de la familia es paralelo al ascenso de una clase que comienza a cuestionar los viejos privilegios de los aristócratas y de las familias tradicionales. Mientras que el patriarca de antaño era una figura intocable, rodeada de respeto debido a su posición social y económica, los yernos comienzan a tomar ventaja de las circunstancias, utilizando su astucia, su carisma y sus conexiones para ir ocupando un espacio en la familia, en la política y, en definitiva, en toda la sociedad. A través de sus personajes, Clarín va desentrañando el fenómeno de la yernocracia como una crítica al cambio social. Este cambio es percibido por algunos como una mejora, una ampliación de las oportunidades para aquellos que no nacieron en la aristocracia pero que ahora tienen los medios para ascender. Sin embargo, para Clarín, este ascenso no es tan limpio ni tan idealista como parece. El autor nos muestra que, detrás de la fachada de los yernos respetuosos y buenos maridos, se esconde una maniobra calculada para tomar el control de la familia, y a través de ella, del poder social. El yerno, entonces, es un personaje ambiguo. Es el protagonista de la transformación, pero también el símbolo de la hipocresía social. En su ascenso,
no solo manipula las dinámicas familiares, sino que también refuerza una sociedad que basa su estatus en las apariencias. Al igual que los padres de familia, que no quieren perder su posición o su respeto, el yerno utiliza el respeto que le otorgan como esposo de la hija para obtener poder sin necesidad de cuestionar abiertamente las normas. Se inserta en la sociedad como un miembro respetable y prudente, pero sus verdaderas intenciones están dirigidas a la obtención de poder y recursos. El aspecto más interesante que Clarín presenta en este capítulo es cómo la sociedad, en su conjunto, es cómplice de esta nueva estructura de poder. Los yernos, al ascender en la familia, no solo alteran la jerarquía doméstica, sino que se convierten en actores fundamentales en la reconfiguración del orden social. En una sociedad que valora la tradición y la estabilidad, el yerno se muestra como una especie de disruptor del orden establecido, alguien que, sin serlo explícitamente, impone su autoridad con sutileza y con el consentimiento tácito de todos los miembros de la familia. Para ilustrar este proceso, Clarín utiliza su característico tono irónico y un tanto burlón, sugiriendo que los propios miembros de la familia son conscientes de esta transgresión del orden, pero prefieren ignorarla o incluso, alentarla. La figura del yerno se convierte en la manifestación de un cambio social que no puede evitarse, pero que, al mismo tiempo, no es completamente honesto. Su ascenso es un claro ejemplo de cómo las reglas del juego social pueden ser manipuladas por quienes, a pesar de carecer de un linaje de sangre, logran insertarse en la estructura de poder a través de sus relaciones personales y matrimoniales. A lo largo del capítulo, Clarín también nos invita a reflexionar sobre las figuras de los suegros, quienes a menudo ven en el yerno una especie de protector que les garantiza el bienestar y la continuidad de la familia. Sin embargo, esta imagen idealizada del yerno como un buen y fiel marido está lejos de ser la realidad. El suegro, en muchos casos, termina aceptando sin cuestionar el papel creciente de su yerno en la familia, incluso cuando empieza a notar que está perdiendo el control sobre sus propios asuntos. Este comportamiento refleja una de las paradojas que Clarín expone en la obra. Aunque los padres se muestran como las figuras de autoridad en la familia, en realidad, ceden rápidamente a los intereses de los yernos por comodidad, debilidad o incluso, por una falsa noción de respeto. A lo largo de este capítulo, Clarín también critica la forma en que la sociedad más amplia, en su afán de mantener la aparente estabilidad, tolera o incluso fomenta este cambio. En lugar de cuestionar la validez de este ascenso, muchos lo ven como una evolución natural de la sociedad. Esta actitud, que se basa en la creencia de que el poder debe ser ejercido por aquellos que lo merecen por sus habilidades y destrezas, ignora las dinámicas subyacentes de poder y manipulación que Clarín destaca tan acertadamente. El yerno, así, se convierte en un producto de la sociedad misma, un reflejo de sus contradicciones y de su capacidad para ignorar lo que realmente está sucediendo bajo la superficie. La aparente moralidad y las normas sociales se ven constantemente subvertidas por la ambición y el egoísmo, y los cambios que se producen en la familia no son más que un microcosmos de lo que está ocurriendo en el resto de la sociedad. El yerno, aunque a menudo visto como una figura respetable, se convierte en un agente del cambio que desestabiliza las estructuras de poder tradicionales. Este capítulo profundiza en cómo la figura del yerno simboliza no solo la transformación interna de la familia, sino también el cambio más amplio en la estructura social. Clarín utiliza este personaje para criticar las tensiones entre la tradición y el cambio, y cómo los valores de la sociedad pueden ser fácilmente manipulados en nombre de la apariencia y el control. A través de su característico enfoque irónico, nos invita a cuestionar las normas y a ver las dinámicas de poder como algo mucho más fluido y complejo de lo que la sociedad quiere aceptar. Capítulo 5. La carrera por la aceptación. En este quinto capítulo de la yernocracia, Leopoldo Alas Clarín nos lleva a reflexionar sobre la obsesiva y estratégica carrera por la aceptación social, un tema que va más allá de las simples dinámicas familiares para tocar un aspecto crucial de la interacción humana en la sociedad de su tiempo. El yerno, más que un mero miembro de la familia, se convierte en un personaje que se ve obligado a navegar y manipular las complejas aguas de las expectativas sociales para alcanzar el reconocimiento y la legitimidad en un mundo donde las apariencias lo son todo. Clarín, con su mirada crítica e irónica, profundiza en cómo el yerno, al ser un elemento externo en la estructura familiar, debe someterse a un proceso de validación que lo acepte dentro de las convenciones sociales. No es suficiente con casarse con la hija de una familia respetable. El yerno debe demostrar su valor y, sobre todo, su capacidad para ser aceptado por los círculos más cercanos a la familia, incluyendo no solo a los padres de su esposa, sino también a los demás miembros de la red social que rodea a la familia.
La carrera por la aceptación comienza en el mismo momento en que el yerno se introduce en la familia. Su entrada no es instantánea ni automática. A pesar de que el matrimonio lo hace parte de la estructura, el verdadero poder radica en la aceptación de los miembros clave de la familia, especialmente aquellos que ocupan posiciones de autoridad. Esta es una de las primeras barreras que debe superar el yerno, y es aquí donde Clarín empieza a desentrañar una de las críticas más agudas a la sociedad de la época: el valor que se le da a las apariencias y el reconocimiento social como factores determinantes del poder y el estatus. Clarín presenta a los yernos como individuos que se ven obligados a demostrar que son dignos de estar en la familia, lo que se convierte en una carrera constante para probar su valía. La validación, por supuesto, no se obtiene únicamente a través de las acciones, sino a través de la correcta interpretación de los códigos sociales que rigen las relaciones familiares y las interacciones públicas. Los yernos más astutos son aquellos que comprenden estos códigos y a través de pequeños gestos de deferencia, simpatía y sabiduría aparente, logran ganarse la confianza y la aprobación de aquellos que se encuentran en el centro del poder dentro del hogar: las madres, los suegros y, en muchos casos, la misma esposa. La aceptación, entonces, no es simplemente un acto de bienvenida, sino un proceso de validación social que ocurre dentro de un sistema de normas que no están claramente definidas, pero que todos parecen entender y seguir. La sociedad de la época se caracteriza por esta complejidad invisible, que exige no solo las apariencias correctas, sino también la disposición de ser un buen miembro de la familia, es decir, aquel que cumple con las expectativas, incluso si éstas no se verbalizan abiertamente. Clarín señala que la carrera por la aceptación no es solo una cuestión de relaciones personales, sino que está profundamente entrelazada con las dinámicas sociales más amplias. El yerno, para ser aceptado, debe comprender y alinearse con los intereses de la familia, pero también con las demandas de la sociedad. El respeto social es fundamental, y el yerno debe ser percibido como alguien respetable en los círculos sociales. Esto lo coloca en una posición vulnerable, porque cualquier error o desliz, por pequeño que sea, puede poner en peligro su posición dentro de la familia y, por ende, su ascenso en la jerarquía social. A medida que el capítulo avanza, Clarín revela cómo el yerno debe demostrar una habilidad excepcional para adaptarse a las expectativas de la familia y la sociedad. En algunos casos, esta adaptación no es un proceso genuino, sino una representación de lo que la sociedad espera ver. Clarín se burla de la superficialidad de este proceso de aceptación, mostrando cómo el yerno tiene que interpretar los roles de manera casi teatral, fingiendo ser lo que no es para encajar dentro de un sistema que valora más las apariencias que la autenticidad. Es un juego de máscaras, donde cada actor debe desempeñar su papel de acuerdo con lo que se espera de él. La crítica social que Clarín ofrece en este capítulo es clara: la sociedad está más interesada en el reconocimiento y la validación externa que en la verdad o la integridad de los individuos. En su afán por pertenecer a los círculos más altos, los yernos, y, por extensión, todos los miembros de la sociedad, deben someterse a una serie de rituales y pruebas que les permiten ser aceptados, pero sin cuestionar realmente las reglas del juego. El proceso de aceptación, por lo tanto, se convierte en un ritual vacío, donde lo importante no es lo que se es, sino lo que se aparenta ser. En el núcleo de este capítulo está la ironía de la situación: la aceptación no es un acto de inclusión genuina, sino una barrera que el yerno debe superar mediante una continua actuación. La sociedad no ve al yerno como una persona real, sino como una figura que debe desempeñar un papel que le ha sido asignado. Cuanto mejor lo haga, más fácilmente será aceptado. Esta presión constante para cumplir con las expectativas sociales es, para Clarín, una crítica directa a la superficialidad de las estructuras sociales de su época. En muchos casos, los yernos más exitosos son aquellos que logran manejar con destreza esta carrera por la aceptación. A través de su simpatía, su inteligencia social y su capacidad para adaptarse a las demandas familiares, se convierten en piezas clave dentro del entramado social. Sin embargo, Clarín también nos recuerda que este éxito es efímero y frágil. Cualquier error puede ser fatal, ya que la aprobación es siempre provisional y depende de mantener la apariencia correcta. El yerno nunca puede permitirse mostrar debilidad o vulnerabilidad. Debe siempre estar dispuesto a desempeñar su papel de manera impecable. El capítulo termina con una reflexión amarga sobre cómo la búsqueda de aceptación se convierte en una trampa, donde las personas pierden su autenticidad en aras de ser aceptadas en una sociedad que valora más las apariencias que la verdadera naturaleza de los individuos. Clarín nos muestra cómo el yerno, aunque en apariencia ha logrado su objetivo de ser aceptado,
en realidad se encuentra atrapado en un ciclo sin fin de proveer lo que los demás esperan de él, mientras se aleja cada vez más de su verdadero yo. Este capítulo pone de relieve la crítica de Clarín a una sociedad obsesionada con la apariencia y la aceptación externa, y cómo este proceso se convierte en una trampa para aquellos que buscan el reconocimiento social. El yerno, como símbolo de la nueva clase media, se ve obligado a someterse a este proceso de validación, donde su valor no está en lo que es, sino en lo que aparenta ser. A través de su aguda ironía, Clarín nos invita a reflexionar sobre las presiones sociales que determinan el comportamiento humano y la superficialidad de las estructuras sociales que se basan en la aceptación y el reconocimiento más que en la autenticidad. Capítulo 6. El suegro y la decadencia del poder. En este sexto capítulo de la yernocracia, Leopoldo Alas Clarín dirige su atención hacia una de las figuras más cruciales en la estructura familiar, el suegro. Mientras que el yerno ha sido presentado como un agente de cambio y ambición, el suegro aparece en este capítulo como el personaje que representa la decadencia del poder tradicional, el testigo involuntario de la erosión de su propia autoridad. Clarín nos ofrece, una vez más, una crítica mordaz de las dinámicas familiares, poniendo en evidencia cómo las estructuras de poder de antaño se ven amenazadas por la llegada de nuevas figuras sociales, como el yerno, que desestabilizan el orden establecido. Desde el principio del capítulo, Clarín deja claro que el suegro es un personaje cuyo poder se va desmoronando de manera paulatina, aunque él mismo no siempre lo reconozca. El suegro, al igual que el patriarca tradicional, ha sido, durante años, el pilar sobre el cual se han construido las jerarquías familiares. Es una figura respetada, incluso venerada, por sus logros pasados, por la riqueza o el prestigio que ha acumulado a lo largo de su vida. Sin embargo, esta figura que antes representaba la autoridad y el control, comienza a perder terreno frente a una nueva generación que aspira a reemplazarla, un proceso que se ve ejemplificado en la figura del yerno. Clarín introduce, con gran destreza, la paradoja del suegro, un hombre que aún conserva una apariencia de poder y dignidad, pero cuya influencia se ha visto mermada de manera gradual. A pesar de seguir siendo el cabeza de la familia, el suegro empieza a darse cuenta de que su dominio ya no es absoluto. Esta pérdida de poder es una sensación difícil de aceptar, y el autor utiliza la ironía para resaltar la tragedia silenciosa del suegro, que se ve atrapado entre la necesidad de mantener su autoridad y la realidad de que está perdiendo lentamente el control. La llegada del yerno, como nuevo miembro de la familia, agrava esta sensación de pérdida. El suegro ve con una mezcla de recelo y desconcierto como este joven, que en teoría debería ser una figura subordinada dentro del hogar, comienza a ganar espacio y a tomar decisiones que afectan directamente la vida familiar. El yerno, con su ambición y su astucia, no solo se inserta en la familia, sino que comienza a desplazar al suegro de su lugar tradicional de liderazgo. Esta transición, que Clarín describe con su característico tono irónico, muestra cómo los valores y las expectativas sociales se están reconfigurando. Clarín utiliza al suegro como una figura que simboliza la decadencia de una clase social y de una estructura jerárquica que, si bien había sido esencial para la estabilidad de la familia y la sociedad en el pasado, se ve incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos. A medida que el yerno ocupa cada vez más espacio, el suegro se enfrenta a la angustiosa realidad de que su autoridad se está desvaneciendo, pero no sabe cómo reaccionar ante ello. En lugar de ejercer su poder de manera directa, el suegro se convierte en un espectador pasivo de la transformación que tiene lugar en su propia casa. Esta figura del suegro refleja una crítica más amplia que Clarín hace a la sociedad española de su época. En la obra, la familia no es solo un microcosmos de la sociedad, sino un reflejo de los cambios sociales, económicos y políticos que están ocurriendo en el país. El suegro, al igual que la vieja aristocracia, representa un sistema de valores y estructuras de poder que se está desmoronando frente a la ascensión de una nueva clase, representada en este caso por el yerno. Este proceso de decadencia no se da de manera abrupta, sino que es sutil, gradual, y ocurre de manera casi imperceptible, como si el suegro aún no fuera capaz de ver con claridad lo que está sucediendo. Clarín no ahorra detalles para mostrar cómo el suegro trata de mantener su imagen de autoridad, a pesar de que los miembros de la familia, y especialmente el yerno, empiezan a percibir que su poder es meramente simbólico. El suegro se aferra a su estatus social, a las viejas costumbres, a las formas de respeto que solían garantizarle el control, pero no se da cuenta de que esas mismas formas ya no tienen el mismo peso. La familia y la sociedad han cambiado, y la posición que él ocupaba ya no tiene la misma relevancia que antes. El autor presenta al suegro con una combinación de respeto y compasión, pero también con una crítica subyacente a su falta de adaptación.
En lugar de entender la necesidad de cambio y evolución, el suegro se resiste y trata de mantener las viejas estructuras, lo que lo convierte en un personaje casi trágico, que ve cómo el mundo que conocía se desmorona a su alrededor sin poder hacer nada para detenerlo. A lo largo de este capítulo, Clarín también destaca la figura de la esposa, madre de la hija del suegro, quien juega un papel ambivalente. Por un lado, apoya a su esposo en su lucha por mantener su poder, pero por otro, se ve arrastrada por la influencia de su yerno, quien comienza a tomar decisiones importantes dentro del hogar. Esta doble lealtad de la esposa/mujer refleja la complejidad de las relaciones familiares, donde la lealtad a un miembro puede entrar en conflicto con la necesidad de adaptarse a nuevas dinámicas. Clarín no solo muestra la decadencia del suegro desde una perspectiva personal, sino que también la utiliza como una alegoría de la transformación social. La transición de poder dentro de la familia, de la figura del patriarca al yerno, es el reflejo de los cambios más amplios que se están produciendo en la sociedad, donde el antiguo orden, basado en las jerarquías heredadas, se ve reemplazado por un sistema más fluido y, en algunos casos, más meritocrático, pero también más ambiguo y conflictivo. La crítica social de Clarín es clara. El poder en la familia ya no se basa únicamente en la autoridad del patriarca, sino en la habilidad de adaptarse y tomar decisiones estratégicas. El yerno, en su lucha por la aceptación y el poder, tiene la capacidad de erosionar la autoridad del suegro de manera tan eficaz que este último ni siquiera se da cuenta de lo que está sucediendo. El suegro, atrapado en su propio orgullo y en la defensa de sus viejos valores, se convierte en un obstáculo para sí mismo, incapaz de adaptarse al nuevo orden que ya está tomando forma en su hogar y en la sociedad en general. Este capítulo muestra la figura del suegro como un símbolo de la decadencia de las viejas estructuras de poder, mientras que el yerno se erige como el representante de un cambio que está ocurriendo no solo en la familia, sino en toda la sociedad. La crítica de Clarín es profunda y reflexiva, destacando cómo las jerarquías tradicionales, basadas en la herencia y el prestigio social, son reemplazadas por nuevas formas de poder que desafían el orden establecido. La tragedia del suegro, atrapado en su resistencia al cambio, refleja la dificultad de adaptarse a una sociedad en constante transformación. Capítulo 7. El juego de las apariencias. En este séptimo capítulo de la yernocracia, Leopoldo Alas Clarín nos introduce en un tema crucial para entender la dinámica de poder en las relaciones familiares: el juego de las apariencias. Clarín, fiel a su estilo irónico y mordaz, revela cómo los personajes de la obra, en especial el yerno y el suegro, se ven atrapados en una red de expectativas y máscaras sociales que les obligan a actuar según lo que la sociedad espera de ellos, más que según sus verdaderos deseos o sentimientos. El capítulo expone las profundas contradicciones y las tensiones que surgen de intentar encajar en una sociedad que valora más las formas y las apariencias que la autenticidad. Desde las primeras líneas de este capítulo, Clarín establece que las relaciones familiares, en lugar de ser espacios de sinceridad y afecto genuino, están regidas por un complicado sistema de normas no escritas que se basan en la apariencia externa. La imagen que uno proyecta es más importante que lo que uno realmente es, y es esta búsqueda constante de la perfección superficial la que determina las interacciones dentro de la familia y la sociedad. La autora, con una mirada crítica, refleja cómo cada miembro de la familia, y en especial el yerno, se ve obligado a interpretar su rol en función de lo que los demás esperan de él, y no necesariamente en función de su carácter o sus deseos internos. Clarín muestra cómo el yerno, al llegar a la familia, debe no solo integrarse en las dinámicas familiares, sino también desempeñar un papel conforme a las expectativas sociales que recaen sobre él. Su relación con la esposa, la madre de ella, el suegro, y otros miembros de la familia está mediada por un sinfín de convenciones sociales que lo empujan a mostrar una faceta de sí mismo que puede no ser la auténtica. Este proceso de adaptación, en lugar de ser un paso hacia la aceptación genuina, se convierte en una actuación constante, un juego de máscaras en el que el yerno debe encarnar la persona que la sociedad cree que es, más que la persona que realmente es. Este fenómeno, de acuerdo con Clarín, es lo que mantiene la estructura familiar aparentemente estable, pero también lo que la vacía de verdadera conexión. Clarín pone de manifiesto que el yerno no es el único que se ve atrapado en esta dinámica. El suegro, por ejemplo, es también víctima de este juego de apariencias, aunque en su caso se ve obligado a mantener una fachada de autoridad y respeto, a pesar de que su poder real se ha desvanecido. En su papel como patriarca, el suegro tiene que proyectar una imagen de fuerza y control, aunque en realidad su influencia ha disminuido y su posición se ha vuelto más frágil. El juego de las apariencias, en este contexto, sirve como un mecanismo para ocultar las verdaderas tensiones que existen en la familia,
creando una ilusión de armonía y estabilidad donde en realidad hay una lucha constante por el poder. Uno de los puntos más interesantes de este capítulo es cómo Clarín explora la ironía de este sistema de apariencias. A través de una serie de situaciones y comportamientos que a menudo resultan absurdos, Clarín demuestra cómo tanto el yerno como el suegro, a pesar de sus esfuerzos por mantener sus roles sociales, se ven atrapados en una red de mentiras y disfraces. En lugar de ser ellos mismos, se ven obligados a adoptar las personalidades y las actitudes que se espera de ellos, cumpliendo con un guión que ha sido escrito por las normas sociales. Esta irónica representación de la familia refleja la crítica de Clarín a una sociedad que valora más la forma que el contenido, y que prefiere la armonía superficial a la sinceridad y la autenticidad. El autor también critica la manera en que esta obsesión por las apariencias afecta las relaciones familiares, distorsionando la comunicación genuina y creando una atmósfera de desconfianza y desinterés. Cada miembro de la familia, atrapado en su propio papel y su propia máscara, se ve incapaz de conectar de manera verdadera con los demás. El yerno, al estar constantemente bajo la presión de cumplir con las expectativas familiares y sociales, se convierte en un ser alienado, que no puede ser auténtico ni con su esposa ni con sus suegros, ya que siempre está interpretando un papel. En cuanto a la figura de la esposa, Clarín subraya que ella también juega un papel clave en este juego de apariencias. A pesar de su relación íntima con el yerno, se ve arrastrada por las convenciones familiares y sociales, y su lealtad y amor se ven, a menudo, subyugados por las expectativas de la familia y la sociedad. En este sentido, la esposa también se convierte en una actriz más en este drama de apariencias, forzada a interpretar un papel que tal vez no refleje sus verdaderos deseos o sentimientos. En cuanto a las interacciones entre el yerno y el suegro, Clarín nos presenta una dinámica cargada de tensiones ocultas. Ambos hombres, aunque aparentemente respetuosos y civilizados en su trato, se ven atrapados en una competencia silenciosa por el reconocimiento y el poder dentro de la familia. El yerno, que se enfrenta a la necesidad de ser aceptado, debe constantemente ajustar su comportamiento para agradar al suegro y a los demás miembros de la familia, mientras que el suegro, consciente de que está perdiendo terreno, se ve obligado a mantener una fachada de autoridad que ya no tiene sustancia. En este escenario, las apariencias se convierten en una herramienta esencial para ambos, ya que les permiten ocultar sus verdaderas inseguridades y ansiedades. Clarín, con su aguda crítica social, nos muestra cómo este juego de las apariencias se extiende más allá de las relaciones familiares, abarcando las dinámicas sociales en general. La sociedad, en la visión de Clarín, se basa en una serie de representaciones superficiales en las que las personas no se relacionan entre sí de manera genuina, sino que actúan conforme a las expectativas sociales. Esta crítica refleja una profunda desilusión con la capacidad de las personas para ser auténticas en un mundo que valora la apariencia sobre la esencia. La conclusión del capítulo pone de relieve la futilidad de este juego. A pesar de que todos los personajes están comprometidos en mantener sus máscaras y apariencias, el lector es consciente de que este sistema está destinado a desmoronarse. Las tensiones acumuladas, las contradicciones internas y la falta de autenticidad tarde o temprano se hacen evidentes, y lo que parecía ser una familia armoniosa y respetuosa, acaba revelando sus grietas y debilidades. Clarín, a través de su estilo irónico y su crítica mordaz, deja claro que las apariencias, aunque efectivas a corto plazo, no pueden sostenerse a largo plazo sin la base de la sinceridad y la autenticidad. Este capítulo es una de las piezas más críticas de la yernocracia, en la que Clarín explora cómo el juego de las apariencias gobierna las relaciones familiares y sociales. Con una visión irónica, nos invita a reflexionar sobre la superficialidad de las interacciones humanas y cómo el deseo de proyectar una imagen perfecta puede alejarnos de la autenticidad y de las verdaderas conexiones. Capítulo 8. El desenlace del conflicto familiar. En el capítulo 8 de la yernocracia, Leopoldo Alas Clarín nos lleva hacia el desenlace de la serie de conflictos que han ido surgiendo a lo largo de la obra. Después de haber presentado a los personajes en sus complejas relaciones de poder, autoridad y apariencia, el autor da paso a una resolución que, aunque parece cerrar las tensiones, en realidad revela que la verdadera naturaleza de la familia y la sociedad sigue siendo una maraña de contradicciones. En este capítulo, Clarín no solo resuelve los conflictos entre los personajes, sino que también nos deja una reflexión profunda sobre las dinámicas familiares y las ilusiones sociales. La trama alcanza su punto culminante cuando el yerno, que hasta ahora ha sido una figura ambigua, se ve finalmente obligado a tomar una decisión crucial respecto a su rol dentro de la familia. Tras varios intentos de equilibrar las expectativas sociales y las tensiones internas,
El yerno comienza a comprender que la fachada de armonía familiar en la que ha estado viviendo no es más que una ilusión que ha estado alimentando, quizás sin quererlo. A lo largo de este capítulo, Clarín pone en evidencia cómo el yerno, atrapado en su propio conflicto interno, no logra encontrar una forma satisfactoria de resolver las tensiones que se han ido acumulando. El yerno, que se ha esforzado por adaptarse a las expectativas de su suegro y la familia en general, se enfrenta ahora a la amarga verdad de que las relaciones familiares, construidas sobre apariencias y deseos no expresados, son insostenibles. Por otro lado, el suegro, quien ha sido el gran pilar de la familia y la figura de autoridad que representa el orden tradicional, comienza a sentir el peso de su propia decadencia. En este capítulo, se hace evidente que la resistencia del suegro al cambio y a la modernidad de los nuevos tiempos solo ha acelerado su propia pérdida de poder. Clarín presenta al suegro como un hombre que se resiste a la realidad, un personaje que aún se aferra al poder que alguna vez tuvo, pero que ahora está destinado a ver cómo su influencia se desvanece ante la llegada de una nueva generación que ya no está dispuesta a seguir las reglas del pasado. En su afán de mantener el control, el suegro se convierte en una figura trágica, que al final se da cuenta de que su autoridad ya no es efectiva ni respetada. Este capítulo también presenta una serie de conversaciones clave entre los personajes, especialmente entre el yerno y el suegro, que permiten que las tensiones acumuladas a lo largo de la obra lleguen a su punto más alto. Estas interacciones están llenas de ironía, ya que ambos personajes, a pesar de estar conscientes de sus respectivos fracasos y frustraciones, siguen participando en un juego de fachada. El yerno, al final, expresa su desapego por la estructura familiar y su deseo de encontrar su propio camino, mientras que el suegro, desbordado por la situación, intenta mantener un semblante de dignidad a pesar de que su posición ya no tiene poder real. Clarín utiliza el diálogo entre los personajes para resaltar la irreconciliable brecha generacional que existe entre el yerno y el suegro. Mientras que el suegro intenta aferrarse a los valores de un pasado que ya no es relevante, el yerno busca un futuro que está alejado de las expectativas que su suegro tiene de él. El choque entre estas dos perspectivas se convierte en el núcleo de este capítulo, lo que finalmente lleva a un desenlace que no es tanto una resolución feliz como una reflexión dolorosa sobre el fracaso de las expectativas familiares. El capítulo, aunque lleno de momentos de tensión, no se presenta de forma violenta o abrupta. Clarín, fiel a su estilo, usa la sutileza para mostrar cómo las pequeñas grietas en las relaciones familiares terminan por hundir las bases de una estructura que, en su afán de conservar las apariencias, se olvida de los sentimientos reales de los individuos. La familia, que había sido el espacio de poder, de control y de lucha por el estatus, es ahora un reflejo de la frustración y la desilusión de sus miembros. A través de este desenlace, Clarín reflexiona sobre la naturaleza de las relaciones familiares y el peso de las expectativas sociales. El autor, como lo ha hecho a lo largo de toda la obra, cuestiona el valor de las jerarquías familiares tradicionales, las cuales, aunque mantienen el orden y la apariencia, son incapaces de proporcionar una verdadera conexión entre los miembros de la familia. El capítulo concluye con una sensación de vacío, con los personajes viendo cómo sus aspiraciones y roles dentro de la familia han llegado a un callejón sin salida. La figura del suegro, en particular, se enfrenta a una confrontación dolorosa con la realidad. Su dominio ya no existe, y lo que pensaba que era una estructura familiar estable se ha convertido en un campo de lucha constante por el poder. El yerno, por su parte, decide alejarse de esa estructura, buscando su propio camino, pero se da cuenta de que esa fuga también está marcada por la incomodidad y la soledad. Este desenlace, aunque aparentemente cerrado, deja al lector con una sensación de inquietud y reflexión sobre la naturaleza de las relaciones familiares y cómo, a veces, las estructuras de poder pueden ser tan frágiles como las apariencias que las sostienen. Este capítulo refleja, además, una crítica sutil a la sociedad de la época de Clarín. Mientras que el suegro representa el viejo orden, obsoleto pero aún vigente en muchos aspectos, el yerno simboliza el cambio, la búsqueda de algo diferente. Sin embargo, ambos personajes, al final, se encuentran atrapados en la misma red de frustraciones y desilusiones. La crítica social de Clarín es clara: la familia, como microcosmos de la sociedad, está destinada a vivir bajo una tensión constante entre el pasado y el futuro, entre lo antiguo y lo nuevo, sin que ninguno de los dos logre realmente resolver la cuestión de fondo. ¿Qué significa ser parte de una familia cuando las relaciones están gobernadas por las expectativas y no por los verdaderos sentimientos? Este capítulo, como cierre de los conflictos que se habían ido desarrollando a lo largo de la yernocracia, no presenta una solución sencilla, sino una reflexión amarga sobre la lucha por el poder,
las apariencias y la incapacidad de adaptarse a los cambios. A través de su ironía y su crítica mordaz, Clarín nos deja con una poderosa lección sobre las contradicciones inherentes a la vida familiar y la sociedad. Capítulo 9. La esperanza rota. En este capítulo, Clarín nos conduce hacia una de las etapas más oscuras de la trama, un momento en que las expectativas de los personajes, en particular las del yerno, se desvanecen ante la realidad ineludible de las tensiones familiares. El título de este capítulo, La esperanza rota, refleja a la perfección el estado de los personajes, quienes, después de haber navegado por una serie de conflictos familiares, se enfrentan a la verdad de que sus sueños de armonía, respeto y comprensión mutua no son más que ilusiones que se han desmoronado. La figura central de este capítulo sigue siendo el yerno, quien había llegado a la familia con la esperanza de lograr la aceptación y construir una vida que cumpliera con las expectativas de su esposa y su suegro. Sin embargo, a medida que el tiempo avanza y las relaciones se tornan más tensas, el yerno empieza a percatarse de la desilusión que le espera. A lo largo de este capítulo, Clarín nos presenta al yerno como un hombre que, en su intento de encontrar un equilibrio entre lo que se le exige y lo que realmente desea, se ve cada vez más atrapado en un círculo vicioso de frustración y desesperanza. El capítulo comienza con una escena de gran carga emocional, en la que el yerno, en una conversación íntima con su esposa, expresa abiertamente su creciente desencanto con la situación familiar. A través de sus palabras, Clarín refleja la decepción del yerno al descubrir que la armonía que tanto había esperado no es más que un espejismo. El yerno, que había intentado complacer a su suegro y seguir las normas impuestas por la familia, se da cuenta de que, en realidad, nunca será capaz de encajar completamente en ese mundo lleno de expectativas ajenas. La relación con su esposa, que parecía ser un refugio de amor y comprensión, se ve afectada por las tensiones familiares que ambos no pueden controlar. Clarín, con su aguda crítica social, nos muestra cómo la figura de la esposa, a pesar de ser la persona más cercana al yerno, también está atrapada en su propio conflicto de lealtades. Por un lado, su amor y compromiso con su marido siguen siendo fuertes, pero, por otro, está profundamente influenciada por las expectativas de su madre y su padre. La esposa se convierte en una especie de mediadora entre los dos mundos, un personaje que, a pesar de su amor, no puede evitar sentirse atrapada por las presiones familiares. Este conflicto interno de la esposa, reflejo de la propia imposibilidad de reconciliar los intereses de su familia y su vida marital, se convierte en un tema clave en este capítulo. La tensión entre el yerno y el suegro, que ya venía gestándose a lo largo de la obra, alcanza su punto máximo en este capítulo. En una confrontación cargada de reproches y malentendidos, el yerno finalmente expresa su frustración ante el suegro, quien, en su típico afán de mantener las apariencias y las convenciones sociales, responde con una frialdad implacable. El suegro, incapaz de entender la angustia de su yerno, insiste en que las expectativas familiares y sociales deben prevalecer, sin importar lo que el yerno realmente sienta o necesite. En este encuentro, Clarín refleja de manera cruda la desconexión entre las generaciones y cómo el esfuerzo por mantener la estructura tradicional de poder en la familia lleva a una incomunicación total. Lo más interesante de este capítulo es cómo Clarín presenta la esperanza rota no solo como una decepción personal para el yerno, sino también como un fracaso colectivo para la familia. El yerno, que había creído en la posibilidad de una vida familiar ideal, se ve ahora despojado de esa ilusión. Al mismo tiempo, el suegro, quien había mantenido su autoridad bajo la creencia de que su influencia era incuestionable, también se enfrenta a la realidad de que su poder se ha desvanecido. Ambos personajes, cada uno desde su perspectiva, se ven atrapados en una espiral de desilusión que los lleva a un punto de no retorno. Este capítulo no solo se enfoca en las interacciones entre el yerno y su suegro, sino que también pone en evidencia las fallas de la sociedad en general. Clarín hace una crítica mordaz a las estructuras familiares tradicionales que, lejos de ser espacios de apoyo y amor, se convierten en lugares de represión, expectativas inalcanzables y conflictos internos. La familia, en este contexto, deja de ser una institución unificadora para convertirse en un campo de batalla emocional donde las esperanzas y los sueños de sus miembros se ven constantemente aplastados por la presión de cumplir con un orden social que no se corresponde con las necesidades y deseos personales de cada individuo. En este punto, Clarín también toca un tema crucial, la soledad en medio de la familia. A pesar de estar rodeado de personas, el yerno se siente más aislado que nunca, incapaz de encontrar un verdadero entendimiento con aquellos que lo rodean. La aparente cercanía y amor familiar se desvanecen en la medida en que las expectativas sociales,
las normas y los roles impuestos dificultan la conexión auténtica entre los miembros. La familia, que se suponía debía ser un refugio seguro, se convierte en una prisión emocional para el yerno, quien no encuentra salida a su situación. A medida que el capítulo se acerca a su conclusión, Clarín deja al lector con una sensación de vacío. Las esperanzas del yerno se han roto, y las promesas de una vida familiar feliz y armoniosa se han desvanecido. Lo que parecía ser una oportunidad de lograr el respeto y la aceptación dentro de la familia se ha convertido en una carga insoportable. A través de este capítulo, Clarín transmite una profunda crítica a la sociedad que antepone las normas y expectativas sociales a las verdaderas emociones y necesidades de los individuos, llevándolos a una desilusión total. El capítulo concluye con una reflexión sobre la futilidad de los esfuerzos por encajar en un modelo familiar que está condenado a la incomunicación y la frustración. El yerno, al igual que el suegro, se ve atrapado en un ciclo de falsas esperanzas que no tienen lugar en la realidad de sus vidas. Clarín, con su característico tono irónico, deja claro que la búsqueda de la felicidad en el marco de una familia basada en la tradición, el poder y la apariencia es una empresa condenada al fracaso. Este capítulo marca un punto de inflexión en la yernocracia, ya que expone la realidad amarga de los personajes. Sus esfuerzos por encontrar la paz y la aceptación se ven anulados por las expectativas ajenas y la imposibilidad de la comunicación genuina. Clarín nos presenta una crítica social profunda, invitando a reflexionar sobre las estructuras familiares y las ilusiones que, a menudo, nos atan a una falsa idea de lo que debe ser la convivencia familiar. Capítulo 10. La desilusión final. En el 10º capítulo de la yernocracia, Leopoldo Alas Clarín lleva a los personajes hacia un punto de no retorno, donde las ilusiones que aún quedaban se disipan por completo y el conflicto familiar llega a su clímax. La desilusión final que da título a este capítulo refleja la culminación de la serie de tensiones y expectativas rotas que han marcado la trama hasta este momento. Clarín, con su mirada crítica y su ironía mordaz, muestra cómo las esperanzas de los personajes, que aún creían en una posible resolución, se desvanecen al enfrentarse con la dura realidad de la falta de comunicación y la inflexibilidad de las estructuras sociales y familiares. Este capítulo inicia con una escena cargada de melancolía, en la que el yerno, profundamente afectado por los sucesos recientes, se siente atrapado en una red de frustraciones que ya no puede ignorar. Después de haber intentado complacer a su suegro y cumplir con las expectativas de su esposa, el yerno se da cuenta de que todas sus acciones han sido en vano. No solo ha fallado en lograr la aceptación de su suegro, sino que la relación con su esposa también comienza a desmoronarse, ya que la presión de las tensiones familiares ha corroído la base de su amor. En esta etapa, Clarín no ahorra en mostrar el desencanto del yerno, quien, tras haber creído que aún había una oportunidad para lograr la felicidad dentro de esa familia, se enfrenta a la verdad de que no hay espacio para la autenticidad en esa estructura social. En paralelo, el suegro, quien había mantenido su autoridad con mano de hierro y había dictado las reglas de la convivencia familiar, se ve ahora rodeado de un vacío existencial. A medida que el yerno se aleja emocionalmente de él, el suegro, como figura central de la familia, comienza a experimentar una sensación de impotencia y soledad. Aunque en un principio había logrado imponerse a través de la fuerza de su posición social y la rigidez de sus normas, ahora se enfrenta al colapso de su dominio. Clarín nos presenta un hombre cuya autoridad, antes incuestionable, ya no tiene el mismo peso, y su intento de recuperar el control de la situación solo empeora las cosas. Uno de los aspectos más destacados de este capítulo es cómo Clarín pone en evidencia la lucha interna de los personajes principales. El yerno, que durante tanto tiempo había buscado una forma de encajar en las expectativas de los demás, llega al punto de cuestionarse a sí mismo y a sus propios deseos. Su relación con la esposa, que parecía ser el único refugio de esperanza, se ha convertido en un campo de batalla emocional, donde las emociones no pueden expresarse con libertad debido a la presión de las expectativas familiares. El yerno, atrapado en su papel, se siente como un actor en una obra que ya no tiene sentido, en la que no sabe cómo actuar porque las reglas de la trama lo han despojado de su individualidad. Por otro lado, la esposa del yerno, quien había sido una figura clave en el conflicto, comienza a mostrar señales de una profunda contradicción. A pesar de que su amor por su esposo sigue siendo genuino, se ve dividida entre su lealtad a su familia y su deseo de mantenerse fiel a sus propios sentimientos. Clarín dibuja a la esposa como una figura profundamente trágica, que no solo se ve atrapada entre dos mundos, sino que también comienza a darse cuenta de la imposibilidad de encontrar un equilibrio entre las demandas de su familia y su amor por su marido.
La presión social, representada por la figura del suegro y las expectativas tradicionales, hace que la esposa se vea obligada a tomar decisiones que la distancian de lo que realmente desea. En este capítulo, las tensiones que se habían ido acumulando a lo largo de la obra llegan a su punto más alto, y Clarín no deja lugar para la esperanza. La familia, que había sido un microcosmos de la sociedad, se desintegra ante la dureza de la realidad. El suegro, cuyo poder había sido un pilar en la estructura familiar, se ve impotente frente a los cambios que se han producido, mientras que el yerno, que había creído que podía cumplir con las expectativas, se enfrenta a una serie de fracasos que lo dejan emocionalmente exhausto. Clarín presenta un escenario en el que no hay lugar para la reconciliación, donde las posibilidades de redención se desvanecen. A lo largo del capítulo, Clarín también refleja una crítica profunda a la sociedad de su tiempo. La desilusión que viven los personajes no es solo un reflejo de sus frustraciones personales, sino también de una sociedad que valora más las apariencias y las convenciones que el bienestar emocional y la autenticidad de los individuos. La familia, en este contexto, ya no es el lugar de apoyo y comprensión que se suponía debía ser. En lugar de proporcionar un refugio seguro para sus miembros, se ha convertido en un espacio de presión y conflicto, donde las expectativas y los roles sociales sofocan las verdaderas necesidades emocionales de los individuos. El desenlace de este capítulo, aunque no resuelve de manera definitiva el destino de los personajes, los deja atrapados en una situación de estancamiento emocional. No hay una salida fácil para ninguno de ellos, y la vida familiar se convierte en una prisión de frustraciones y desilusiones. La esperanza de una resolución feliz o una armonía familiar ya no parece posible, y el yerno, el suegro y la esposa se ven condenados a vivir con el peso de sus decisiones y la conciencia de que la estructura familiar, tal como la conocían, ya no tiene cabida en sus vidas. A medida que el capítulo avanza hacia su conclusión, Clarín deja en el aire una sensación de desesperanza, de que todo esfuerzo por encontrar la felicidad dentro de esa familia es en vano. El yerno, al final del capítulo, parece haber llegado a un punto de ruptura, donde las ilusiones que alguna vez tuvo se desvanecen por completo. La desilusión final, que marca el clímax de la obra, es un recordatorio brutal de la imposibilidad de encontrar la paz y la satisfacción en un sistema que está irremediablemente corrompido por las expectativas sociales y las luchas de poder. Este capítulo es clave para entender el mensaje de la yernocracia, la lucha por el poder dentro de la familia, las expectativas sociales y la rigidez de las normas tradicionales finalmente conducen a una profunda desilusión, donde no hay lugar para la autenticidad ni la felicidad genuina. A través de sus personajes, Clarín hace una crítica aguda a una sociedad que prefiere la apariencia de armonía a la verdadera conexión emocional, mostrando cómo la familia, lejos de ser un refugio, puede convertirse en una fuente de sufrimiento y frustración. Capítulo 11. El vacío de la autenticidad. El 11º capítulo de la yernocracia se adentra aún más en la vacuidad emocional de los personajes, particularmente del yerno, quien, tras los conflictos anteriores, se ve ante una profunda crisis de identidad. A lo largo de este capítulo, Clarín utiliza su característico tono irónico para explorar el vacío que existe cuando los individuos, atrapados en las expectativas sociales y familiares, dejan de ser auténticos consigo mismos. La promesa de un futuro mejor, un futuro basado en la reconciliación y el entendimiento mutuo, se desvanece, dejando a los personajes sumidos en una desconcertante inercia, incapaces de tomar decisiones claras o de hallar la verdadera satisfacción. El capítulo comienza con el yerno, quien, después de la serie de confrontaciones que lo han dejado emocionalmente exhausto, decide finalmente dar un paso atrás. En su mente, ya no hay lugar para las ilusiones. La relación con su esposa parece haberse deteriorado irremediablemente, mientras que su vínculo con el suegro está más tenso que nunca. El yerno, al estar atrapado en una red de deberes y expectativas que no ha podido cumplir, siente que ha perdido su propia voz en el seno de la familia. Cada palabra y cada acción parece estar predestinada a cumplir un rol que ya no le pertenece, y lo único que queda es un profundo vacío existencial. Clarín, a través de los ojos del yerno, nos invita a reflexionar sobre la lucha por la autenticidad en un sistema que no lo permite. El yerno ha tratado de seguir el camino trazado por las expectativas sociales y familiares, pero ese camino se ha mostrado incapaz de darle lo que realmente desea, un lugar donde pueda ser él mismo. A lo largo del capítulo, el yerno se enfrenta a una constante disonancia interna. Por un lado, el deseo de cumplir con los roles tradicionales y las normas impuestas por su familia lo han hecho intentar ser quien no es. Por otro lado, hay una parte del que comienza a cuestionar si ese camino es el adecuado,
si es posible encontrar paz sin despojarse de lo que verdaderamente es. La figura del suegro, que hasta ahora había sido un símbolo de autoridad y de poder, también comienza a mostrar signos de vacilación. A pesar de su aparente inflexibilidad, el suegro se ve forzado a reconocer que su dominio sobre la familia está llegando a su fin. El yerno se distancia, su hija parece estar atrapada entre dos mundos, y las antiguas normas que el suegro había defendido con tanta tenacidad parecen ahora vacías de sentido. Este cambio en la percepción del suegro, aunque sutil, es crucial, ya que muestra cómo la rigidez de las estructuras familiares y sociales acaba por consumir a los mismos que la sostienen. Clarín no presenta al suegro como un hombre lleno de arrepentimiento, sino más bien como alguien que, frente a la inevitabilidad del cambio, se encuentra perdido y desconectado de lo que alguna vez representó. A lo largo de este capítulo, la figura de la esposa también adquiere una relevancia particular. Ella, que había sido un punto de conflicto entre los dos hombres más importantes de su vida, ahora se muestra como una mujer que se ha visto obligada a tomar partido en una batalla que no comprendía completamente. La esposa, aunque inicialmente parecía ser la voz de la razón o la figura conciliadora, se ve atrapada en su propio conflicto interno. En el fondo, ella también ha perdido su autenticidad al intentar complacer a los demás. Su amor por su esposo y su respeto por su padre la han colocado en una posición imposible, y ahora se enfrenta a la dura realidad de que, por mucho que intente conciliar las dos partes, nada puede salvar lo que ya está roto. El capítulo avanza en su desarrollo mostrando las conversaciones entre los personajes, que se vuelven cada vez más superficiales, vacías de contenido emocional. Los intercambios entre el yerno y su esposa se vuelven meras formalidades, como si ambos estuvieran atrapados en una rutina sin fin. Clarín utiliza estos diálogos para resaltar la alienación de los personajes, quienes, incapaces de conectar genuinamente entre sí, se limitan a repetir lo que se espera de ellos. Los temas que antes eran motivo de discusiones apasionadas se han transformado en meras convenciones sociales que ambos recitan sin siquiera cuestionar su validez. Una de las escenas más impactantes de este capítulo es aquella en la que el yerno se enfrenta a la absoluta falta de propósito en su vida. En un momento de introspección, se da cuenta de que ha estado viviendo una vida que no es suya, movido por las expectativas ajenas. Su esfuerzo por encajar en una familia que, en última instancia, no lo acepta, lo ha dejado despojado de su propia identidad. Este momento de claridad es tanto una liberación como una condena. Por un lado, el yerno se da cuenta de que ha estado atrapado en un juego de apariencias que lo ha llevado a la desilusión, pero por otro lado, se enfrenta a la triste realidad de que ahora está solo, sin un rumbo claro hacia adelante. La desilusión final del yerno se convierte en el núcleo de este capítulo. Después de haber buscado la aceptación, el amor y la estabilidad dentro de una familia que le ha exigido demasiado, el yerno se enfrenta a la vacuidad de una vida sin autenticidad. Clarín, a través de este personaje, nos muestra cómo la falta de autenticidad, tanto a nivel personal como familiar, puede ser una de las causas más profundas de la insatisfacción y la infelicidad. El yerno, al perderse en las expectativas ajenas, ha perdido lo más esencial, su propio ser. A medida que el capítulo se acerca a su conclusión, el yerno toma la difícil decisión de distanciarse aún más de la familia. Aunque no hay un anuncio dramático de ruptura, el distanciamiento emocional se hace cada vez más evidente. Clarín no ofrece respuestas fáciles, ni una resolución inmediata para el personaje. Lo que queda es un vacío, un lugar donde la autenticidad ha sido sacrificada por la conformidad, y donde los lazos familiares, en lugar de ser un refugio, se han convertido en una carga. La familia, que debería haber sido el lugar donde el yerno encontraba apoyo y comprensión, se ha convertido en el espacio donde se ha perdido a sí mismo. Este capítulo resalta la crítica social de la yernocracia, ya que Clarín pone de manifiesto cómo las expectativas sociales y familiares, cuando se imponen sin espacio para la individualidad, pueden llevar a una pérdida de identidad. El yerno, en su lucha por encajar, se ve finalmente confrontado con el vacío existencial que deja la falta de autenticidad, mientras que el resto de los personajes también se enfrentan a las consecuencias de vivir bajo las sombras de un sistema social obsoleto. Clarín, con su aguda observación de las dinámicas familiares y sociales, deja claro que la búsqueda de aceptación y conformidad, sin tener en cuenta las necesidades emocionales y personales, solo conduce a la desilusión. Capítulo 12. La farsa de la armonía. En el 12º capítulo de la yernocracia, Leopoldo Alas Clarín ofrece una mirada profunda sobre la complejidad y las contradicciones de las relaciones familiares. El título, La farsa de la armonía,
pone en evidencia el principal tema del capítulo, la aparente paz que predomina en el entorno familiar, la cual no es más que una fachada que oculta una multitud de tensiones, resentimientos y deseos reprimidos. Clarín, con su aguda ironía, señala cómo los miembros de esta familia intentan mantener una imagen de armonía, mientras que, en realidad, están atrapados en un ciclo de frustración y engaño mutuo. El capítulo comienza con un intento de reconciliación en el seno de la familia. Después de los eventos que han marcado la novela hasta este punto, los personajes parecen haberse dado cuenta de que, a pesar de sus diferencias, necesitan mantener una apariencia de unidad. Esta necesidad de proyectar una imagen de bienestar es, sin embargo, una farsa. La familia, que ha sido el campo de batalla de las emociones reprimidas y las tensiones acumuladas, se ve ahora obligada a jugar a la armonía, pero todos saben que es una mera puesta en escena. Clarín describe la escena inicial con una sutil crítica social. El yerno, que ha experimentado un creciente distanciamiento emocional tanto de su esposa como de su suegro, se ve atrapado en la obligación de participar en esta farsa. A pesar de sus deseos de escapar de la tensión constante, sabe que debe seguir adelante con el papel que se espera de él. La esposa, por su parte, también se ve obligada a participar en esta pantomima de armonía, aunque su corazón está dividido. Clarín presenta a la esposa como una figura atrapada entre su amor por su esposo y el deseo de complacer a su padre, quien sigue siendo la figura autoritaria dentro del hogar. La hija, como es de esperarse, también se ve arrastrada por esta necesidad de mantener las apariencias, aunque, en su interior, se da cuenta de que la unidad familiar es un espejismo que se desvanece tan pronto como la fachada es despojada. A lo largo de este capítulo, Clarín pone en evidencia cómo las convenciones sociales y las expectativas familiares sirven como una prisión emocional para todos los miembros. El yerno, que ya se ha dado cuenta de la superficialidad de las relaciones dentro de la familia, se siente atrapado en un juego en el que cada uno de los miembros cumple con su papel, sin cuestionar realmente lo que necesitan o desean. La esposa, que sigue tratando de cumplir con las expectativas de su padre y al mismo tiempo, con las de su esposo, se ve desbordada por las tensiones internas. En lugar de ser un punto de conexión, la familia se convierte en un espacio donde las frustraciones personales se acumulan sin ningún canal real para expresarlas. Una de las escenas más reveladoras del capítulo ocurre cuando el yerno, cansado de seguir interpretando su papel en esta farsa, trata de hablar sinceramente con su esposa. Sin embargo, la conversación se ve rápidamente interrumpida por las presiones sociales que ambos enfrentan, y rápidamente vuelven a su rutina de superficialidades. Clarín ilustra cómo la comunicación genuina es casi imposible en un ambiente donde las expectativas externas predominan sobre las necesidades internas. Los personajes, en lugar de buscar la verdadera comprensión, se limitan a actuar según lo que se espera de ellos, y cualquier intento de escapar de este círculo vicioso es rápidamente sofocado por las normas sociales. El suegro, por supuesto, no es ajeno a este juego de apariencias. Aunque su autoridad ha sido desafiada por el yerno, él sigue siendo la figura central alrededor de la cual gira la familia. Sin embargo, en este capítulo, Clarín revela cómo el suegro también es consciente de que la armonía que intenta imponer es solo una fachada. Aunque su poder ha disminuido, sigue intentando mantener las apariencias, ya que su identidad está profundamente ligada a la autoridad que ostenta. Sin embargo, la farsa en la que se ve atrapado también le produce una profunda insatisfacción, ya que sabe que la unidad familiar que promueve es, en el fondo, una ilusión. Clarín presenta al suegro como un hombre que, aunque todavía busca ejercer control, es incapaz de ver que las estructuras familiares tradicionales ya no tienen lugar en un mundo que está cambiando. A lo largo de este capítulo, el tema de la farsa se extiende más allá de los individuos para convertirse en una crítica más amplia a la sociedad misma. Clarín utiliza las interacciones dentro de la familia para reflejar las tensiones y contradicciones de la sociedad española de su tiempo. En lugar de promover una convivencia genuina, la sociedad se basa en apariencias, en el cumplimiento de roles tradicionales que sofocan la autenticidad de los individuos. La farsa de la armonía dentro de la familia se convierte, así, en un reflejo de una sociedad que prefiere la estabilidad de la apariencia a la incomodidad de la verdad. A medida que el capítulo avanza, el yerno comienza a ver cada vez con más claridad la vacuidad de sus esfuerzos por encajar en esa familia. En lugar de buscar un entendimiento real con su esposa y su suegro, se encuentra cada vez más aislado, atrapado en un ciclo de falsas reconciliaciones y gestos vacíos. La esposa, por su parte, también empieza a darse cuenta de que su sacrificio por mantener la armonía ha tenido un precio.
Ha perdido la capacidad de ser auténtica, de ser ella misma. Clarín, a través de sus personajes, muestra cómo el costo de la farsa es alto, ya que los individuos pierden su identidad y su capacidad de conectar con los demás de manera genuina. El capítulo culmina con una escena en la que la familia, reunida para una cena aparentemente festiva, continúa con su farsa de armonía. Aunque todos se esfuerzan por actuar como si todo estuviera bien, hay una tensión palpable en el aire. Los personajes se sienten incómodos en su propio papel, como si estuvieran interpretando un guión que ya no tiene sentido. Clarín, con su característico estilo irónico, describe esta escena como una de las mayores tragedias de la obra. Una familia que, en lugar de ser un refugio de amor y apoyo, se ha convertido en un espacio de máscaras y mentiras. En la última parte del capítulo, el yerno, más consciente que nunca de la farsa en la que está atrapado, se enfrenta a un dilema: seguir adelante con esta vida de apariencias o buscar una salida, aunque signifique enfrentarse al rechazo y la incomprensión. Clarín no ofrece una respuesta clara, pero deja al lector con la sensación de que la vida de los personajes está marcada por una inevitabilidad trágica. La farsa de la armonía es, en última instancia, insostenible, y tarde o temprano los personajes tendrán que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. En este capítulo, La farsa de la armonía, Clarín continúa su crítica a las estructuras familiares y sociales que sofocan la individualidad y la autenticidad. A través de sus personajes, muestra cómo las relaciones humanas, cuando están basadas en expectativas externas y no en una verdadera comprensión mutua, se convierten en una farsa. La familia, en lugar de ser un espacio de apoyo y amor, se convierte en una prisión emocional. Con su aguda ironía, Clarín plantea una reflexión profunda sobre el precio de la conformidad y las apariencias, un tema que sigue siendo relevante en la sociedad contemporánea. Capítulo 13. La ruina de las expectativas. En este 13º capítulo de la Yernocracia, Clarín lleva a los personajes a una confrontación final con las expectativas impuestas, las cuales han sido el motor de los conflictos a lo largo de toda la obra. A través de las interacciones entre el yerno, la esposa, el suegro y el resto de la familia, se revela cómo las expectativas familiares y sociales, cuando no son confrontadas o cuestionadas, pueden terminar destruyendo la vida de los individuos. La ironía y el tono crítico característicos de Clarín se hacen aún más evidentes, mientras los personajes se enfrentan a la ruina de sus propias ilusiones y aspiraciones. El capítulo comienza con un tono sombrío, marcado por la desilusión y la desconfianza que los personajes sienten entre sí. Después de los intentos fallidos de reconciliación y de las falsas armonías que han intentado mantener, el yerno se encuentra en un punto de quiebre. Su vida, construida sobre las expectativas ajenas, comienza a desplomarse ante sus ojos. En lugar de encontrar en su familia un refugio de comprensión y apoyo, lo que encuentra es un vacío emocional. Las promesas de felicidad y éxito que se le habían hecho, tanto por su esposa como por su suegro, se revelan como meras falacias que nunca pudieron ser alcanzadas. Clarín presenta este momento como una especie de revelación para el yerno, quien empieza a percibir con claridad la naturaleza destructiva de las expectativas sociales. El yerno, al observar la vida que ha construido, se da cuenta de que ha estado siguiendo un camino que nunca fue suyo. Desde su matrimonio hasta su relación con su suegro, todo ha sido el resultado de cumplir con expectativas externas que lo han despojado de su autonomía y su identidad. En un momento de introspección, se enfrenta a la amarga realidad de que ha vivido para complacer a los demás, mientras que sus propios deseos y necesidades han quedado en un segundo plano. Esta realización lo sume en una profunda crisis existencial, pues se da cuenta de que no sabe quién es fuera de los roles que se le han impuesto. La angustia de haber perdido su propio ser por el camino se convierte en el núcleo de su sufrimiento en este capítulo. La esposa, por su parte, también se ve atrapada por las expectativas que la sociedad y su familia le han colocado. Su intento de equilibrar su amor por su esposo con el respeto hacia su padre ha resultado en un conflicto interno cada vez más profundo. Clarín muestra a la esposa como una mujer que, aunque quiere ser fiel a sus sentimientos, se siente incapaz de liberarse de las cadenas de la tradición y la obediencia familiar. A lo largo del capítulo, se percibe la creciente insatisfacción de la esposa, quien ya no puede negar que su sacrificio por la familia ha significado una pérdida personal irreparable. La tensión entre su amor por su marido y su lealtad hacia su padre comienza a desgastarla, y se da cuenta de que, al final, ambos aspectos de su vida están condenados a la frustración. Clarín utiliza al suegro como un símbolo de las viejas expectativas familiares y sociales, que siguen siendo un peso para todos los involucrados.
A pesar de su aparente fortaleza y autoridad, el suegro también está atrapado en su propia ruina. La tradición que él representa, la estructura patriarcal de la familia, está siendo desbordada por las nuevas realidades de los personajes. Su incapacidad para aceptar el cambio, para ver que las expectativas que imponía ya no son válidas en la realidad de su hija y su yerno, lo lleva a un estado de angustia y frustración. En su desesperación por mantener el control, se vuelve más autoritario, pero, al mismo tiempo, más consciente de que esa autoridad está siendo desafiada y rechazada por aquellos a quienes más intenta someter. Uno de los momentos más impactantes del capítulo es cuando el yerno, agotado por la constante presión, se enfrenta directamente a su suegro. Después de años de sumisión, de intentar cumplir con lo que se espera de él, el yerno finalmente se enfrenta a la verdad. No puede seguir viviendo según las reglas que su suegro, su esposa y la sociedad en general han dictado. En esta confrontación, el yerno no busca la reconciliación ni la aprobación, sino simplemente expresar su dolor y su frustración. La charla, tensa y cargada de resentimiento, culmina en un claro distanciamiento entre los dos hombres, lo que simboliza el quiebre definitivo de las estructuras familiares tradicionales. La esposa, al escuchar la confrontación, se ve obligada a tomar partido, aunque, como es de esperar, su decisión no es sencilla. Clarín describe la escena con una notable carga emocional, destacando la impotencia de la esposa, quien se da cuenta de que, al tratar de equilibrar las expectativas de su esposo y su padre, ha perdido la capacidad de actuar según su propio juicio. En lugar de ser una mediadora entre los dos hombres, la esposa se convierte en una espectadora pasiva de una batalla en la que ella misma no tiene un verdadero papel. Esta realización le causa una profunda tristeza, ya que se ve atrapada en un sistema de relaciones que no le ofrece ninguna salida real. La conclusión de este capítulo es trágica, pero no sorprendente. La ruina de las expectativas, que ha sido el tema subyacente de toda la obra, se materializa de manera definitiva. Los personajes, que han intentado durante tanto tiempo cumplir con los deseos ajenos, se enfrentan a la destrucción de las ilusiones que habían creado. El yerno, atrapado en su propia alienación, la esposa, perdida entre dos mundos, y el suegro, impotente ante el cambio, se ven finalmente confrontados con la verdad. Vivir bajo las expectativas de los demás solo conduce a la ruina personal. Clarín, con su maestría narrativa, cierra este capítulo con una reflexión sobre el precio de las expectativas sociales. A través de los sufrimientos de sus personajes, nos muestra cómo las estructuras sociales, aunque bien intencionadas en su momento, pueden convertirse en cárceles emocionales que destruyen la autenticidad de los individuos. La familia, que debería ser un refugio de apoyo y comprensión, se ha convertido en el escenario de la frustración y la desesperación. En lugar de un espacio de crecimiento personal, se ha transformado en una trampa que impide a los personajes alcanzar su verdadera libertad. Capítulo 14. La decisión final. En este 14º capítulo de la Yernocracia, Clarín presenta un punto de inflexión decisivo para sus personajes, especialmente para el yerno, quien se ve enfrentado a la posibilidad de una última y trascendental decisión. Después de haber experimentado una serie de desilusiones, confrontaciones y revelaciones sobre la farsa de la armonía familiar y las expectativas sociales, el protagonista se encuentra en un cruce de caminos. Este capítulo es una culminación de todo lo que ha venido acumulándose en los capítulos anteriores: la crisis interna, el choque de ideologías y la lucha por la autonomía en un contexto familiar y social asfixiante. El capítulo comienza con el yerno en un estado de profunda introspección. Los eventos que ocurrieron en el capítulo anterior, donde las expectativas impuestas por la familia y la sociedad llegaron a un punto de quiebre, han dejado cicatrices profundas en su alma. Clarín lo describe como un hombre dividido, que ha pasado tanto tiempo cumpliendo los deseos de los demás que ha perdido toda conexión con sus propios deseos. Ahora, al mirar su vida con un ojo más claro, se da cuenta de que está atrapado en un ciclo interminable de sumisión y frustración. La pregunta central que le surge es: ¿qué debe hacer ahora? A lo largo del capítulo, el yerno lucha con una decisión que parece ineludible. Sabe que su vida no tiene futuro si continúa en la misma senda de conformidad con las expectativas familiares. Pero también sabe que cualquier intento de liberarse de esas expectativas significaría una ruptura definitiva con la familia, y con todo lo que hasta ahora ha conocido. Clarín utiliza la angustia del yerno para profundizar en un tema que ha sido recurrente en la obra: la imposibilidad de encontrar un equilibrio entre el deseo personal y las exigencias del entorno. El protagonista se encuentra atrapado en un dilema moral y emocional que parece no tener solución,
lo que lo lleva a una lucha interna desgarradora. Mientras el yerno reflexiona, Clarín introduce a la esposa en la trama de manera más activa que en los capítulos anteriores. La mujer, al igual que su marido, se enfrenta a la desilusión de haber vivido toda su vida bajo la sombra de las expectativas ajenas. Sin embargo, en ella también empieza a crecer una conciencia de que su sacrificio personal ha sido en vano. La constante tentativa de complacer a su padre y a su esposo la ha dejado vacía, y aunque siente un amor profundo por su marido, se da cuenta de que no puede seguir viviendo sin ser fiel a sí misma. El sentimiento de frustración y abandono en la esposa es palpable, ya que la tensión emocional entre los dos ha crecido tanto que ya no hay espacio para el entendimiento mutuo. De hecho, la esposa, al igual que el yerno, comienza a preguntarse si vale la pena seguir en una relación que ha sido construida sobre mentiras y conveniencias sociales. El suegro, por su parte, se mantiene firme en su postura de autoridad, pero en este capítulo Clarín nos ofrece una visión más desgastada de él. Aunque sigue intentando ejercer control sobre su hija y su yerno, hay una sensación de impotencia que empieza a emerger. El peso de la tradición y de los valores familiares que representa ya no tiene el poder que antes ejercía sobre los otros miembros de la familia. A través de su mirada, Clarín muestra cómo las generaciones mayores, aferradas a una forma de pensar obsoleta, también están siendo arrastradas por la marea de cambio y desilusión. El suegro se ve acorralado por la modernidad y la rebelión de los más jóvenes, lo que lo lleva a una crisis interna similar a la de su yerno. La interacción entre el yerno y el suegro es uno de los momentos más tensos de la obra. En este capítulo, se produce un enfrentamiento que parece inevitable después de las acumuladas tensiones de los capítulos anteriores. El yerno, harto de vivir bajo la sombra de las expectativas ajenas, finalmente confronta al suegro de manera directa. Esta confrontación es una explosión de frustración acumulada, donde el yerno finalmente expresa, con palabras duras y directas, lo que ha estado callando durante tanto tiempo. Ya no puede seguir sometido a las reglas y expectativas impuestas, ni por su suegro, ni por su esposa, ni por nadie. El yerno grita que ha perdido su identidad y que ya no está dispuesto a sacrificar su bienestar por una familia que se ha convertido en una cárcel emocional. La confrontación es explosiva, y el suegro, incapaz de comprender completamente el dolor de su yerno, responde con rabia y desprecio. Este enfrentamiento no es solo una disputa entre dos hombres, sino un choque de dos mundos, de dos visiones de la vida que ya no pueden coexistir. La esposa, que ha sido testigo de todo este conflicto, se ve nuevamente atrapada entre su amor por su esposo y su lealtad hacia su padre. Sin embargo, en este capítulo, ella ya no puede seguir callando sus propios deseos. Clarín la muestra como una mujer al borde del colapso, incapaz de seguir viviendo bajo la presión de ser el punto de mediación entre dos fuerzas irreconciliables. En un momento de gran revelación, la esposa, a pesar del amor que aún siente por su marido, se da cuenta de que seguir en ese matrimonio significaría seguir sacrificándose, seguir perdiéndose a sí misma en nombre de un amor que ya no es suficiente para sostener la relación. Esta realización la lleva a un punto de quiebre emocional. El capítulo culmina en un giro inesperado. El yerno, finalmente agotado por su lucha interna, toma una decisión radical. Después de mucho meditar sobre su futuro, decide dejar atrás la familia, las expectativas, y todo lo que lo ha mantenido atado a una vida que no es la suya. La escena final muestra al yerno alejándose, no solo físicamente, sino también emocionalmente, de la familia que lo ha definido hasta entonces. Es una salida de la que no hay retorno, un acto de liberación personal que, aunque doloroso, marca un nuevo comienzo para él. A través de este acto, Clarín transmite el mensaje de que, para ser verdaderamente libre, es necesario romper con los lazos que nos atan a una vida de conformidad y sacrificio. En la decisión final, Clarín lleva a sus personajes a un lugar de no retorno, donde ya no hay posibilidad de reconciliación o de volver atrás. Este capítulo es un retrato de la necesidad de liberarse de las expectativas que nos son impuestas, aunque ese acto de liberación implique dolor y sacrificio. A través del yerno, la esposa y el suegro, Clarín presenta una reflexión profunda sobre el conflicto entre el deber y el deseo, entre las convenciones sociales y la autenticidad personal. En un mundo que constantemente exige conformidad, los personajes finalmente enfrentan la dura realidad de que, para encontrar la verdadera paz interior, es necesario romper con lo que nos limita, aunque eso signifique una ruptura definitiva con el pasado. Este capítulo se cierra con una sensación de catarsis, de alivio y de tristeza. El yerno ha encontrado la libertad, pero a costa de la ruptura con todo lo que conocía. Es un final agridulce,
donde la liberación personal se paga con la pérdida de la familia, los lazos y las relaciones. Clarín nos deja con una reflexión sobre la dificultad de ser verdaderamente uno mismo en una sociedad que, a menudo, exige sacrificios imposibles. Este capítulo marca el cierre de una etapa en la vida de los personajes, pero también un nuevo comienzo, aunque incierto y lleno de desafíos. Es una obra maestra de Clarín, que da cuenta de los dilemas existenciales que surgen cuando los individuos se enfrentan a la necesidad de elegir entre ser fieles a sí mismos o cumplir con las expectativas ajenas. Capítulo 15. La resignación y la liberación. Este último capítulo de la Yernocracia marca el cierre de la compleja y dolorosa travesía de los personajes. En el capítulo anterior, el yerno tomó una decisión radical al alejarse de la familia y la vida que lo había aprisionado, buscando, finalmente, su propia libertad. En el capítulo 15, Clarín nos ofrece una reflexión profunda sobre las consecuencias de esa decisión. A través de la resignación, el arrepentimiento y la liberación, el autor aborda los temas universales de la lucha por la autonomía personal y el precio que se paga por la independencia emocional. El capítulo comienza con el yerno después de su ruptura definitiva con la familia. Aunque en un principio parecía que su liberación sería un acto glorioso y lleno de satisfacción, pronto se enfrenta a la soledad y a una serie de emociones contradictorias. Clarín lo presenta como un hombre que, después de haber tomado su decisión, se ve obligado a enfrentar las consecuencias de su acto. La libertad que había anhelado durante tanto tiempo no es tan fácil de llevar como pensaba. De hecho, el yerno comienza a cuestionarse si realmente estaba preparado para vivir fuera del entorno familiar que lo había condicionado durante tantos años. Clarín describe al yerno en su soledad, luchando con sus pensamientos y con la melancolía que le provoca la distancia de los suyos. Aunque la decisión de alejarse de la familia fue una manifestación de su deseo de independencia, la realidad es que ahora se encuentra con el peso de esa libertad. Está solo, sin las ataduras familiares, pero también sin el apoyo emocional que alguna vez tuvo. Se da cuenta de que ha perdido algo que no puede recuperar, y la libertad que tanto había buscado le deja un vacío difícil de llenar. El sentimiento de aislamiento se convierte en una de las temáticas centrales de este capítulo, ya que el yerno se enfrenta al desafío de aprender a vivir por sí mismo, sin las viejas certezas que le proporcionaba su vida familiar. En medio de su soledad, el yerno empieza a reflexionar sobre la naturaleza de la liberación que ha experimentado. Clarín utiliza este momento de reflexión para profundizar en las contradicciones que surgen cuando un individuo se enfrenta a la necesidad de romper con su pasado. La liberación que parecía tan deseada y prometedora ahora se presenta como un terreno árido, lleno de inseguridades y dolor. Es una liberación que ha requerido una renuncia, una despedida que ha dejado atrás relaciones y afectos, y que, aunque ha otorgado al yerno una nueva forma de ser, también lo ha dejado marcado por la falta de pertenencia y la ausencia de afectos. Por otro lado, la esposa, que aún permanece en el seno familiar, atraviesa una transformación similar, aunque menos radical. Ella, al igual que su marido, se enfrenta a la realidad de que ha vivido toda su vida bajo la sombra de las expectativas ajenas. Sin embargo, mientras el yerno se ha ido físicamente, la esposa sigue atrapada en el conflicto entre el amor hacia su esposo y su lealtad hacia su padre. A pesar de sus deseos de liberarse, se siente incapaz de romper completamente con su familia y su papel en ella. La esposa representa, en este capítulo, a aquellos que no logran tomar la decisión final de liberarse de las expectativas, pero que viven atormentados por la frustración de no poder ser plenamente ellos mismos. Clarín nos muestra cómo, a pesar de la aspiración a la autonomía, muchas veces las personas se quedan atrapadas en el ciclo de la resignación, aceptando el peso de las normas y las tradiciones por encima de su propio bienestar. El suegro, mientras tanto, sigue siendo un representante de las viejas estructuras familiares, incapaz de comprender la necesidad de cambio y adaptación que su hija y su yerno han experimentado. A lo largo del capítulo, Clarín nos muestra cómo el suegro se siente derrotado, al ver que los valores que había defendido con tanto fervor han perdido fuerza frente a la modernidad y la individualización de sus familiares. Sin embargo, a pesar de su dureza y de su resistencia al cambio, el suegro también está marcado por una tristeza profunda. En su corazón, sabe que ha perdido algo muy valioso, la unidad de la familia, que era lo que siempre había defendido. El suegro, aunque no se atreve a expresarlo abiertamente, está tocado por la ausencia de su yerno, por el distanciamiento de su hija, y por la transformación irreversible de los vínculos familiares. Clarín, con su estilo característico, no nos da respuestas fáciles ni finales felices. En lugar de ello,
nos deja con una reflexión amarga sobre el costo de la libertad personal en un mundo marcado por las expectativas ajenas. El capítulo se cierra con una sensación de resignación generalizada. El yerno, aunque libre, ha comprendido que la libertad tiene su propio precio, y que las decisiones radicales pueden dejar heridas que nunca se curan completamente. La esposa, atrapada entre su amor y su lealtad, sigue viviendo en la incertidumbre. El suegro, aunque consciente de la pérdida de autoridad y poder, no sabe cómo adaptarse a una nueva realidad. Al final, Clarín nos ofrece una visión más compleja y matizada de la liberación personal. No es un acto heroico ni glorioso, sino una serie de pequeñas derrotas, momentos de soledad y dudas, y una resignación silenciosa ante la imposibilidad de reconciliar el deseo de independencia con las necesidades emocionales y sociales que nos configuran. La obra, a través de estos personajes, plantea una crítica a las estructuras familiares y sociales tradicionales, pero también ofrece una visión humana de los desafíos personales que surgen al intentar liberarse de esas estructuras. Este último capítulo de la Yernocracia es una conclusión sabia y triste, que no ofrece respuestas definitivas, sino una reflexión profunda sobre los dilemas existenciales que enfrenta todo individuo cuando trata de reconciliar su vida interior con las expectativas del mundo que lo rodea. El yerno, la esposa y el suegro son personajes que, a través de su sufrimiento, muestran la complejidad de la lucha entre la necesidad de ser uno mismo y la presión de cumplir con los roles familiares y sociales. Al final, la obra nos deja con una lección importante. La liberación personal puede ser un camino solitario y doloroso, pero es, en última instancia, el único camino hacia una verdadera autenticidad, aunque el precio de esa autenticidad sea el desarraigo y la soledad. La resignación de los personajes, en este sentido, no es tanto una rendición como una aceptación de que las luchas internas son inevitables, y que el verdadero crecimiento personal solo se puede alcanzar cuando somos capaces de asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Clarín nos ofrece un final abierto, sin respuestas fáciles, pero lleno de una humanidad profunda y un entendimiento claro de la complejidad de la naturaleza humana. Este capítulo final cierra la obra con una reflexión profunda sobre la liberación personal y los costos emocionales de ser fiel a uno mismo en un mundo lleno de expectativas sociales y familiares. La Yernocracia se convierte así en una obra de introspección, de cuestionamiento de la tradición, y de búsqueda de una identidad auténtica. Y así concluimos este capítulo de la Yernocracia. Si te ha gustado este viaje literario, no olvides suscribirte al canal, darle un like, y activar la campanita para recibir notificaciones de más historias como esta. Tu apoyo hace posible que sigamos trayéndote contenido de calidad. Gracias por escuchar y hasta la próxima.